Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 2 de su materia en farmacología. Pues bienvenidas y bienvenidos, vamos a dar inicio con este tema. Les voy a compartir cuál es el objetivo general. En cada sesión se los voy a estar compartiendo para que ustedes lo conozcan. Y es que al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder relacionar cuáles son los principios generales de la farmacología, la clasificación de los psicofármacos según ciertas características terapéuticas y también entender la división de la farmacología y cuál puede ser la repercusión de diversos sistemas orgánicos, ¿no? En diversos sistemas orgánicos, con la finalidad de que ustedes puedan seleccionar el diagnóstico sobre los principales trastornos a través del uso de antidepresivos, psicóticos, tranquilizantes, somníferos y estimulantes. Este es nuestro temario general. Vamos a ver 5 temas. Estamos aún en el tema número 1, que es principios generales de la farmacología. Y específicamente en esta sesión estaremos hablando de las recomendaciones, precauciones, efectos colaterales y un inicio sobre la clasificación de los psicofármacos según sus características terapéuticas. Así que, pues, vamos a comenzar. Espero que esta primera sesión haya sido de mucho interés para ustedes, que estas sesiones estén siendo interesantes. Y vamos a ver un breve resumen de la sesión anterior para que podamos ir como hilando todos estos conocimientos. Hablamos de los principios que son los principios generales de la farmacología, que tenemos primero la definición. La definición de la farmacología la vamos a ver desde el aspecto en cuanto a la psicología, ¿no? Entonces, la farmacología es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y también las interacciones del fármaco y el organismo. Se considera de manera general como el estudio de los fármacos y sí tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, para la prevención y para el tratamiento de una enfermedad. Y bueno, pues un fármaco se considera como toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, puede ser sintética, semisintética o biotecnológica. Y es que al interactuar con un organismo vivo, da lugar a una respuesta biológica que puede ser medible. Se busca que este fármaco sea benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Y es que, dicho en otras palabras, es aquella sustancia que va a producir efectos medibles en organismos vivos y que se absorbe y es susceptible a transformarse. Se puede almacenar o combinarse en dicho organismo. Y es que lo más importante de un fármaco es que al final desencadena una actividad biológica dentro del cuerpo donde ingresa. Este fármaco es toda sustancia que biológicamente activa, se puede clasificar como fármaco, ya que al administrarse con fines médicos, pues bueno, puede generar una reacción. Y por otra parte tenemos a lo que es el medicamento. Y es que para el uso clínico, los fármacos se expenden y se administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales van a contener uno o la combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias que se llaman excipientes, ya que estos últimos son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están destinados al ser utilizado en personas o animales con el fin de diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, signos y síntomas patológicos. Y es que la principal diferencia que existe entre un medicamento y un fármaco es que el medicamento es el producto final que contiene un fármaco, mientras que el fármaco más bien es la sustancia que ejerce este efecto terapéutico. Y también hablábamos de conceptos como farmacología general, que es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes con todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra todavía bien definido. La farmacología especial estudia los fármacos y los medicamentos, y la farmacología experimental, que es la que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales, ¿no?
Por otra parte, tenemos a lo que es la farmacología clínica, que es la ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción que tienen los fármacos con el organismo humano. Y es que como especialidad médica participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos en el uso de medicamentos. Esta también evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en grupos específicos o pacientes muy concretos. Hablábamos también de la farmacoepidemiología, que habla acerca de el efecto de los fármacos en grandes poblaciones, y la toxicología, que es la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de sustancias químicas sobre ciertos sistemas vivos, ¿no? Es decir, identifica y describe cuál debe ser la dosis, naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. También hablábamos en la sesión pasada acerca de cuáles son los antecedentes históricos de los fármacos, y si recuerdan, yo les hablaba de que pues desde hace muchos años se utilizaba la farmacología, se le llamó en su momento la farmacia, la nueva farmacia, y bueno, al día de hoy se ha ido generando grandes cambios donde incluso se utiliza tecnología muy avanzada ya en el tema de los fármacos, ¿no? Y como datos generales, pues fue Claudio Galeno el primero en reflexionar sobre las bases teóricas del tratamiento farmacológico. Paracelso fue quien cuestionó las doctrinas tradicionales y potenció el conocimiento del principio activo de un medicamento, y fue Avicena a quien se le considera el padre de la farmacología, y fue quien consolidó la separación de la farmacia y la medicina en el Medio Oriente. Y también hablábamos en la sesión pasada, o les daba la introducción, acerca de qué es la psicofarmacología. Y es que la psicofarmacología se define como aquella disciplina científica que se centra en aquellos fármacos que modifican el comportamiento y la función mental a través de su acción específicamente sobre el sistema neuroendocrino. Muchos problemas de salud mental provienen de ciertos desequilibrios químicos o una actividad neurotransmisora reducida en el cerebro. Es por ello que la psicofarmacología lo que hace es que combina la neurociencia con la farmacodinámica y la farmacocinética para identificar cuáles pueden llegar a ser los mejores medicamentos y cuáles pueden ser las dosis correctas para tratar enfermedades mentales. Vamos a ver más a detalle en esta sesión acerca de esto, pero esto fue lo que vimos en la sesión pasada. Vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, y hoy vamos a hablar acerca de cuál debe ser el uso adecuado de los medicamentos, porque estoy segura que todos en casa tenemos un botiquín de medicamentos. Cada que nos enfermamos y vamos al médico, tomamos ciertos medicamentos, después nos sobran y los guardamos en casa. O ya sabemos que si nos duele la cabeza vamos a usar cierto medicamento, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muy en serio el uso adecuado de los medicamentos. Desde ahora que están en formación, ustedes entender de ello y poder sensibilizarse sobre el uso adecuado. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el uso adecuado de los medicamentos implica que un paciente reciba cada medicamento para la indicación específica en una dosis correcta, durante el tiempo establecido y al menor coste posible para él y sobre todo para la sociedad. Es decir, el uso adecuado de los medicamentos implica curar y reparar la salud de las personas, porque si tomamos medicamentos, justamente es para reparar nuestro estado de salud, para volverlo a un estado normal. También es importante hacer conciencia de que debemos hacer un uso racional de los fármacos para poder evitar consecuencias negativas, ¿no? Como efectos secundarios, interacciones no deseadas o incluso la pérdida de eficacia. ¿Por qué? Porque se puede obtener una resistencia a la enfermedad. Después de estar tomando constantemente un tipo de medicamento, se puede crear cierta resistencia, además de que para frenar un coste personal, social y sanitario que sea innecesario.
Entonces, es importante hacer un uso racional de los medicamentos para evitar que estos generen consecuencias negativas. Y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de solo 1/3 de la población mundial es quien carece de un acceso a medicamentos esenciales, ¿no? 1/3 de la población mundial no tiene acceso a medicamentos y tienen enfermedades graves. Y el 50% de los pacientes toman los medicamentos, pero de una forma incorrecta. La mayor parte del tiempo los medicamentos se toman de forma incorrecta. Entonces, es algo que se tiene que trabajar y mejorar. ¿Cuáles pueden llegar a ser los errores más comunes cuando se utilizan medicamentos? Y es que, aunque haya una prescripción de un médico, aunque esta prescripción depende del médico y su dispensación de un farmacéutico, el paciente es quien tiene que responsabilizarse de cumplir con el tratamiento y cumplir con las indicaciones dadas por los profesionales sanitarios. Para ello, son los pacientes quienes tienen que comprender y asumir los consejos que han sido prescritos por el profesional sanitario desde el punto de vista del estilo de vida, así como el propio tratamiento farmacológico prescrito. Y es que para conseguir algo que se llama mejor adherencia terapéutica o un adecuado seguimiento de la toma del fármaco, es necesaria incluso la negociación del plan de tratamiento entre el profesional sanitario y el paciente, ¿no? Como en qué horarios lo puede hacer, cuándo le queda mejor, todas estas negociaciones para que realmente cumpla con el tratamiento. Esa adherencia al tratamiento se conseguirá cuando exista la máxima coincidencia entre las orientaciones que fueron dadas por el profesional sanitario o el médico y lo que hizo el paciente después de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, se tiene que definir las horas a las que la persona le viene mejor tomar cierto fármaco, niveles de ejercicio que debe realizar, qué tipo de alimentos debe consumir o no. Y entonces esto va a ayudar a que haya una mejor adherencia terapéutica. Algo que pasa es que en 1985 la Organización Mundial de la Salud definió el uso racional del medicamento cuando las personas pacientes reciben la medicación adecuada conforme o con base en sus necesidades clínicas, en la dosis correspondiente a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y sobre todo para la comunidad. ¿Cuáles son esas recomendaciones para el uso racional de los medicamentos? Pues bueno, dice la OMS que en todo el mundo una buena parte de los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de una manera inadecuada. Muchas personas todavía no tienen acceso a medicamentos esenciales y los medicamentos se siguen tomando en dosis inadecuadas. Y esto, pues, tiene que ver con un uso no racional de dichos medicamentos. ¿Cómo? Pues el uso de demasiadas medicinas por paciente, algo llamado polifarmacia. Significa que una persona toma muchos medicamentos para ciertos padecimientos, ¿no? Entonces es como el medicamento de diabetes, pero también el medicamento de tiroides, pero también el medicamento para la presión y la vitamina. Hay un uso de muchas medicinas. También tiene que ver con el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos. Con frecuencia se utilizan en dosis incorrectas para infecciones que no son bacterianas, pero se están tomando estos tipos de medicamentos. Puede llegar a haber un uso excesivo de inyecciones en casos en los cuales sería más adecuado formulaciones orales y aún así están tomando inyecciones, o bien está siendo recetado no acorde a directrices clínicas, cuando lo máximo que podrían tomar sería tanto y están tomando más que eso, o la automedicación inadecuada, que es algo súper común. Hoy en día la automedicación es demasiado común y a menudo son medicinas que se precisan o que requieren receta médica, pero que aún así, pues las personas llegan hasta falsificar recetas para tener acceso a ciertos medicamentos.
Y atendiendo a esto y viendo que esto está sucediendo, igual la Organización Mundial de la Salud manda ciertos consejos para dar un uso racional de los medicamentos. Y estos dicen que se deben tomar siempre los medicamentos que han sido recetados, porque por algo están siendo recetados por sus médicos, siguiendo de manera especial las dosis que han sido ahí prescritas, los intervalos y la duración del tratamiento. Si dice que nuestro tratamiento tiene que durar 8 días, pero yo al día 4 ya me siento mejor, aún así tengo que terminar con mis 7 días de tratamiento, aunque ya el día 5, 6 y 7 no sienta nada o ya no me sienta físicamente enfermo. Aún así tengo que terminar mi tratamiento. No abusar en ningún caso de los antibióticos ni de otros fármacos, es decir, no tomarlos más allá del tiempo preestablecido. En el supuesto de que la persona se medique con varios medicamentos, hay que prestar especial atención a aquellas posibles interacciones entre los mismos que pueden originar reacciones adversas, ¿no? Hay ciertos medicamentos que no se deberían utilizar en conjunto. ¿Por qué? Porque pueden causar una reacción adversa. Es importante que solamente se utilicen cuando realmente pueden utilizarse juntos. Almacenar o conservar los medicamentos de manera correcta y en su envase original. Es importante que ustedes lean las etiquetas de sus medicamentos. Sé que pocas veces lo hacemos. Sé que no leemos instrucciones, que nos cuesta leer manuales, pero cada que ustedes tengan un medicamento, lean la parte del reverso, porque ahí viene la temperatura en la que tiene que estar. Entonces, imagínense que su medicamento dice que no debe brincar o no debe rebasar los 25 grados centígrados y ustedes viven en una ciudad sumamente calurosa, donde de manera natural llegan a los 40 grados. Entonces, ese medicamento puede sufrir una reacción adversa a causa de la temperatura, que deberían tenerlo, pues en refrigeración. Pero hay que ver cuánto es la mínima de grados que puede alcanzar. Es decir, todos estos aspectos debemos considerarlos y también tener en cuenta la naturaleza del fármaco y las recomendaciones de conservación. Hay medicamentos, especialmente los antibióticos, que después de 7 días de haber preparado, de hecho vienen como solo el polvito y tú le tienes que colocar agua potable, ¿no? Después de 7 días con ese preparado ya no sirve. ¿Por qué? Porque justamente tiene ciertos microorganismos que después de cierto tiempo mueren y fuera de ayudarte pueden causar una reacción adversa. Entonces es importante de esta forma consultar de manera inmediata y segura la fecha de caducidad y cuáles son las dosis adecuadas de los mismos. Es importante no manipular los medicamentos, no machacar ni abrir las cápsulas. Hay personas que suelen hacerlo. Y en el supuesto de que pues tome varios medicamentos, cuidar, ¿no? Esta parte, comprobar de manera periódica que el botiquín que se tiene en casa hay que verificar la caducidad de los medicamentos y que todos estén en buen estado. Si ya mis medicamentos están chorreados y la caja ya no está en buen estado, pues ya no se tiene que guardar. Llevar los medicamentos caducos o sobrantes y sus prospectos y envases a algo que se llama punto sigre de la farmacia. Si ustedes buscan este término, se van a dar cuenta que en su localidad va a haber este centro de acopio de medicamentos, donde ustedes van a poder entregar los medicamentos que ya no utilizan o que ya caducaron para que ellos le den una adecuada dispensación o reciclaje, ¿no? Dependiendo de lo que aplique. Y bueno, ¿cuáles son los consejos adicionales para este uso racional? Para que el médico pueda recetar un determinado fármaco de la manera más completa, es importante recordar que debemos facilitarle todos nuestros datos y antecedentes personales y familiares. Por eso es que los médicos, antes de recetarnos un medicamento, nos hacen muchas preguntas, ¿no? Respecto a nuestros antecedentes familiares, nuestros antecedentes personales. ¿Por qué? Porque así el profesional o la persona sanitaria tendrá una adecuada información y permitirá la confección oportuna de un historial médico, ¿no? Es importante informar al médico sobre cualquier tipo de alergia, si la persona está embarazada o en periodo de lactancia,
porque hay muchos medicamentos que están contraindicados para mujeres embarazadas o en estado de periodo de lactancia. Si se toman varios medicamentos, es recomendable hacer una lista de cada uno de estos medicamentos que se toman para poder brindarle esta información al médico. Siempre se deben seguir las instrucciones que han sido facilitadas por el médico y a la hora de tomar de los medicamentos, nunca automedicarse ni variar el tratamiento por su cuenta, ¿no? Es decir, no elegir ustedes la cantidad de medicamento que van a tomar y deben consultar con dichos profesionales cualquier duda que tengan en relación a la toma de los medicamentos. Entonces, es importante sensibilizarnos y tomar conciencia sobre un uso racional de los medicamentos. Recordar siempre también llevar una dieta sana con hábitos saludables, una alimentación adecuada y ejercicio regular físico. ¿Por qué? Porque esto también ayuda al tratamiento, no solamente los medicamentos, sino también hacer ejercicio, comer de manera saludable para poder recuperar la salud fácilmente. Vamos a hablar ahora de cuáles son las interacciones y los posibles efectos secundarios de los medicamentos, porque puede llegar a pasar. Mucho depende del tipo de la persona. Cada cuerpo es completamente distinto y cada fármaco va a actuar de una manera similar ante ciertos medicamentos, pero hay que evaluarlo. Entonces vamos a ver cuáles son las interacciones y efectos que tienen los medicamentos. La mayoría de las veces los medicamentos suelen hacer nuestra vida mucho mejor, ¿no? Nos restablecen la salud, reducen dolores, molestias, combaten infecciones, controlan problemas como la presión arterial alta, la diabetes, pero estos medicamentos también pueden causar reacciones no deseadas, como interacciones entre medicamentos, efectos secundarios o incluso pueden causar alergias y tenemos que estar atentos a ello. Por eso es importante preguntarle a los pacientes acerca de estos temas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del consumo inadecuado de los medicamentos? Puede llegar a haber intoxicación por sobredosis de medicamentos, dependencia, polifarmacia y la consiguiente interacción no deseable entre los medicamentos, la falta de efectividad, ya que pueden no estar indicados para una determinada enfermedad, dosis inadecuada o tiempo de administración incorrecto, resistencia a antimicrobianos por exceso en el uso de antibióticos, hipersensibilidad alérgica o incluso la intolerancia a ciertos medicamentos. Entonces, estas consecuencias sí pueden llegar a ser fatales o graves, ¿no? Es por eso importante que las personas lean las etiquetas y no se automediquen. ¿Y qué es una interacción de medicamentos? ¿Qué significa este término y por qué es importante entenderlo? Porque una interacción de medicamentos significa un cambio en la forma en que un medicamento actúa en el cuerpo cuando se llega a tomar con otras medicinas, con otros alimentos o incluso con suplementos, o cuando se tiene o cuando se toma mientras se tienen ciertas afecciones médicas. Y hay varios ejemplos que se deben evitar y que solamente el médico es quien nos debe decir si ciertos medicamentos pueden interactuar. Es decir, pasa con dos medicamentos como la aspirina y anticoagulantes, ¿no? Si se utilizan aspirinas más anticoagulantes, se puede aumentar el riesgo de una hemorragia. ¿Qué pasa si utilizamos medicamentos y alimentos que no deben combinarse, como estatinas y la toronja? Puede causar una sobredosis, porque lo que hace la toronja es inhibir el efecto del medicamento. Entonces la persona considera o cree que la estatina no funcionó, se toma más y entonces el paciente puede caer en sobredosis. Medicamentos y suplementos. ¿Qué pasa si se toma un suplemento llamado ginkgo biloba y anticoagulantes? Puede haber riesgo de sangrado, riesgo de una hemorragia. ¿Qué pasa si se toma medicamentos y se tiene una afección médica? Es decir, si se toman aspirinas y hay úlceras pépticas. Bueno, pues se puede sufrir daños o úlceras
mucho más grandes. Entonces, estas interacciones entre dos medicamentos, medicamentos alimentos, medicamentos suplementos, medicamentos afecciones médicas, podrían hacer que el medicamento sea más o incluso menos efectivo, causar efectos secundarios o cambiar la forma en que funcionan cuando se combinan, porque a lo mejor tiene un efecto muy específico y desafortunadamente, como se está tomando de manera incorrecta, está causando el efecto contrario. Por eso es importante no tomar medicamentos de manera propia, es decir, no automedicarse, informar al médico de lo que estamos haciendo, porque ¿qué pasa? Que el médico nos da anticoagulantes, pero no le digo que yo todos los días tomo vitaminas o suplementos alimenticios como el ginkgo biloba. Yo no se lo digo porque no me parece relevante, porque es parte de mi salud. Puedo tener riesgo de sangrado, ¿no? Entonces es importante que al médico se le informe y, como yo les decía, se le lleve esta lista de medicamentos que se están utilizando para evitar que haya alguna interacción inadecuada. También existe lo que son los efectos secundarios. Y es que los efectos secundarios se consideran como efectos no deseados y generalmente desagradables que son causados por los medicamentos. La mayoría pueden llegar a ser leves. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado tal vez a esa sustancia activa y por eso genera un efecto secundario. Y algunas veces puede ser dolor de estómago, boca seca, somnolencia, o bien pueden desaparecer al dejar de tomar el medicamento. Pero también hay personas en que los efectos secundarios pueden ser graves. Por ejemplo, hay un medicamento para la gripe llamado Rosel. Sin embargo, este medicamento, cuando lo tomas, se recomienda que sea en las noches, porque si te lo tomas durante el día causa somnolencia. Entonces, ves a las personas que se toman ese medicamento justo como muy bajoneados, y no es tanto por la enfermedad, sino es por el medicamento que tomaron. Hay medicamentos, por ejemplo, para infecciones en vías urinarias o medicamentos que se utilizan que son sumamente fuertes y después causan daño al hígado o al estómago. Esos son efectos secundarios. Y es que uno de los ejemplos también es que en ocasiones un medicamento puede interactuar con una enfermedad que ya el cuerpo tiene y causar un efecto secundario. Si se tiene una afección cardíaca, hay ciertos descongestionantes que pueden hacer que se tengan latidos cardíacos más rápidos. Y yo tengo un problema cardíaco, entonces eso es algo negativo. Es un efecto secundario sumamente negativo. Entonces, por ello, es importante que se informe al médico sobre las afecciones que se tienen, sobre aquellas cosas que estamos padeciendo para que el médico lo considere a la hora de recetarnos un tratamiento. Y bueno, ¿qué son las alergias a los medicamentos? Las alergias a los medicamentos son otro tipo de reacción adversa. Pueden variar de leves hasta potencialmente mortales este tipo de alergias. Las reacciones cutáneas como la urticaria y el sapullido son el tipo más común cuando un medicamento, cuando somos alérgicos a un medicamento puede haber urticaria, sarpullido, pero también puede existir algo más grave como la anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que es menos común, pero sí puede causar la muerte del paciente. Por eso es importante que no haya una automedicación, porque es más probable tener alergias, interacciones entre los medicamentos o efectos secundarios, es más probable cuando nos automedicamos que cuando un médico de cabecera es quien nos los proporciona. Entonces, por eso es importante sensibilizarlos sobre el uso adecuado de los medicamentos. Hay que evitar desde ahora ser más conscientes y evitar el uso inadecuado. Y cuando estén frente a un paciente, porque pues así allá vamos a ir, al final ustedes van a ser los que van a proporcionar ciertos medicamentos o no, ¿no? Depende de cuál va a ser el campo en el que ustedes apliquen, pero es importante que le pregunten si son alérgicos, qué han comido, bebido, tomado en la última semana, en el último mes, si tienen algún otro tipo de enfermedades, para que con esta información
sepamos cuál va a ser la interacción entre el medicamento que yo estoy recetando versus el estado de salud de mi paciente, porque es importante considerar el estado de salud del paciente. Entonces, ya tenemos 3 términos específicos. Efectos secundarios, que es el efecto que causa un medicamento después de ser tomado. La alergia, que es una reacción, ¿no? Cutánea usualmente. Y la interacción de medicamentos, es decir, cuando entra el medicamento con un alimento, con un suplemento, con otro medicamento o con una enfermedad del cuerpo de ese paciente, genera una reacción distinta a la que se esperaba, ¿vale? Y ahora sí, vamos a entrar directo a lo que es nuestro interés, porque ustedes son psicólogos, y vamos a hablar mucho más con respecto a los principios de la psicofarmacología y ya el uso de los medicamentos, ¿vale? Porque hacia ese lado es al donde nos vamos a ir. Vamos a irnos hacia los medicamentos que se utilizan para restablecer o reparar la salud mental de ciertas personas. Entonces, les hablaba, recuerdan que la psicofarmacología es el estudio de los fármacos, específicamente de aquellos que restablecen o pueden tener contacto con la salud mental y van directamente al sistema neurológico, ¿no? Entonces, la esquizofrenia, la depresión, la demencia o cualquier otro trastorno mental, neurológico o relacionado con el uso de sustancias son los que constituyen el 13% de la carga mundial de enfermedades, superando incluso a las afecciones cardiovasculares y al cáncer. Entonces, imagínense al día de hoy nuestra población, la mayoría puede tener este tipo de trastornos mentales. Y es que, por ejemplo, al día de hoy la depresión por sí sola es la tercera contribuyente a la carga mundial de enfermedades, mientras que cada 7 segundos alguien desarrolla demencia alrededor del mundo, costándonos pues a la humanidad hasta 609 millones de dólares por año, sin contar el extremo sufrimiento que generen los pacientes, su familia y la comunidad, ¿no? Asimismo, para este año 2025 se estima que 1.5 millones de personas morirán cada año debido al suicidio y entre 15 y 30 millones ya lo habrán intentado. Entonces, es fuerte estas cifras, es fuerte la cantidad de personas que no tienen salud mental, que no tienen bienestar emocional y que puede ser a causas neurológicas, causas del ambiente o también causas completamente emocionales. Entonces, podemos ver lo importante que es la medicación, porque hay muchas personas allá afuera luchando por restablecer su salud mental, pero no pueden hacerlo. Entonces, es importante que se trabaje en ello para garantizar un adecuado tratamiento y restablecimiento de la salud, ¿no? La ausencia de curas para muchos tratamientos, porque sabemos que al día de hoy la depresión, pues propiamente no se cura, la esquizofrenia, la demencia senil, el Alzheimer, pero sí pasa que hay también una escasez de intervenciones preventivas para muchos trastornos, ¿no? Y en parte reflejan, pues desafortunadamente, una comprensión aún limitada del cerebro y de sus mecanismos moleculares y celulares, porque aún no se dice, no nos dicen exactamente por qué la esquizofrenia, porque específicamente la demencia, por ejemplo, ¿no? No hay como una verdadera razón. Por su parte, en las patologías que cuentan con tratamientos eficaces, los mismos no siempre están disponibles para las personas y las comunidades más necesitadas. ¿Qué pasa si una persona con escasos recursos tiene ansiedad? Pues no va a tener acceso a un tratamiento, ¿no? Lo va a tener que sobrellevar toda su vida o toda su vida vivir en constante ansiedad con el cortisol hasta arriba, porque pues nunca va a poder tener la suficiente economía para tener acceso a ese tipo de tratamientos. Y qué complejo es la desigualdad en la distribución de los recursos y otros aspectos que pasan dentro y fuera de los países, dentro y fuera de México, pues sí debilitan aún más el acceso a los servicios de salud mental. Por ejemplo, la región europea de la Organización Mundial de la Salud tiene 200 veces más el número de psiquiatras que África,
por ejemplo, ¿no? En África no hay psiquiatras. En México hay muchas personas que todavía siguen creyendo que ir a terapia no debería ser. Hay que romper esos paradigmas y todavía no se están rompiendo. Y es que en todos los países del mundo la inversión en investigación es fundamental en la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales, es desproporcionadamente baja en relación a la carga que producen estas enfermedades, ¿no? Es decir, se invierte demasiado poco en investigar acerca de las enfermedades y la cantidad de personas con enfermedades mentales es sumamente alta. Entonces, esta desproporción, pues no ayuda, ¿no? Y bueno, pues por todo esto que les he expuesto previamente, se hace necesario el poder optimizar el reconocimiento y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales, principalmente en aquellos lugares donde se evidencian limitaciones en cuanto a la disponibilidad de médicos psiquiatras y otros profesionales de la salud mental, como de recursos terapéuticos, ¿no? Porque no se cuenta. En este contexto, debe haber una sólida formación en psicofarmacología, porque esto es clave en la práctica clínica diaria, no solamente para el médico, no solo para el psiquiatra, sino también para el médico de la familia, para la atención primaria de la salud, para el especialista en medicina interna, para el geriatra, para el neurólogo y para cualquier profesional que esté involucrado en el tratamiento de los trastornos mentales en mayor o menor grado. Entonces, por ello es importante que ustedes entiendan sobre psicofarmacología. El correcto conocimiento de los psicofármacos que son destinados a curar o aliviar trastornos mentales va a ser crucial para asegurar que estos medicamentos sean utilizados de manera efectiva, pero sobre todo de una manera que sí sea segura para el paciente. Y entonces, la evidencia de que los psicofármacos son beneficiosos cuando se utilizan de una manera que es correcta y para las indicaciones adecuadas puede llegar a ser abrumadora e inequívoca, ¿no? Es por lo que la psicofarmacología debe ser reafirmada como componente integral y sumamente significativo de todos los médicos y que todos lo deben conocer. Un mejor enfoque en el tratamiento práctico que esté basado en evidencia de cómo la psicofarmacología beneficiará a los pacientes al poder mejorar los estándares en cuanto al uso racional y eficaz de los psicofármacos. Y bueno, pues después de esto les voy a hablar un poco acerca de la historia de la psicofarmacología. Ya hablamos de la historia de la farmacología y que Avicena es el padre, ¿no? Pero ahora vamos a hablar acerca de la psicofarmacología. A lo largo de la historia de la psicofarmacología se ha observado que ha habido muchos descubrimientos que no siempre tienen un desarrollo lógico, puesto que la etiología de muchos trastornos psiquiátricos aún sigue sin conocerse. Solo hay cierto número de hipótesis patogénicas, somáticas o psicológicas que se han ido formulando y que por eso es que dicen, bueno, esquizofrenia es hereditaria. Bueno, pero esquizofrenia es a causa de cierto eh, acontecimiento, ¿no? Entonces, de tal modo que la causalidad de estos trastornos debe interpretarse como factorial, depende de la persona. En cada uno de nosotros se puede o no desarrollar un trastorno dependiendo de ciertos factores. Así, es por eso que el tratamiento psicofarmacológico no constituye más que solo una parte que incluye toda una dimensión psicológica y social. Es decir, no debemos basarnos en solamente la medicación. Tenemos que hacer todo un proceso integral para restablecer o mejorar la vida y salud de ese paciente. Y aunque todavía no existe un acuerdo generalizado a la hora de determinar qué acontecimiento marcó el inicio de la psicofarmacología moderna, sí existen algunos hitos que son importantes y que son los que al día de hoy se consideran como los que son la base
en la ciencia médica. Por ejemplo, hay un autor llamado Joseph Morrow de Tours, que es la primera, que durante la primera mitad del siglo XIX fue quien contribuyó con sus estudios sobre el hashish a dar sus primeros aportes psicofarmacológicos planificados científicamente. Emil Kraepelin fue un estudiante de Gould que también es considerado el fundador de la psicofarmacología, ya que gracias a sus experimentos que fueron centrados en los efectos de diferentes sustancias psicoactivas o incluso ciertos venenos sobre cómo influenciaron sobre ciertos procesos intelectuales que son elementales. Y otro autor llamado Mach, sus investigaciones fueron muy similares a las de Kraepelin, ¿no? Y estas están basadas en estudios científicos de las acciones conductuales de los fármacos. Entonces, realmente hay varios autores, estos son como los principales, los que han hablado acerca de la psicofarmacología y que han establecido estas primeras bases, que son las que ahorita vamos a ver, ¿no? Y les voy a compartir 3 definiciones actuales de lo que es la psicofarmacología. La primera de ellas es de Stahl. Él lo que hace es que afirma que la psicofarmacología se orienta sobre todo al descubrimiento de fármacos y la comprensión de cómo actúan en el sistema nervioso central. Él dice, la psicofarmacología es descubrir cómo el fármaco actúa sobre el sistema nervioso central. Pero otro autor llamado Bloom, él destaca como uno de los principales objetivos de la psicofarmacología el empleo de fármacos, pero para descubrir los mecanismos que operan en el sistema nervioso central y cómo es la base biológica del proceso mental complejo, ¿no? Se va más hacia el lado de cómo es que intervienen estos procesos mentales. Y por último, Pinel lo que hace es que enfatiza en que la psicofarmacología tiene su interés en la manipulación neuronal y de la conducta a través de los fármacos. Es decir, él dice que la psicofarmacología se utiliza para la manipulación neuronal y de la conducta a través de los fármacos. Entonces, si ustedes me preguntan, pues todas estas definiciones son correctas, porque al final la psicofarmacología lo que hace es estudiar el efecto que tienen los fármacos, los psicofármacos en el cuerpo humano y también sobre todo cuando ya hay un trastorno mental, ¿no? Cuando hay una afección en el sistema nervioso central. Entonces, en ello es que destaca y es lo que vamos a definir. Y algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace uso de psicofármacos es que al día de hoy ya hay muchos fármacos de una clase o de un tipo que se utilizan para tratar trastornos asignados a otra clase, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los antidepresivos ya se pueden utilizar para tratar un amplio abanico de trastornos de ansiedad. Ya se pueden utilizar en ese sentido. Los fármacos que en su momento se introdujeron para tratar la esquizofrenia, como son antagonistas de la serotonina y la dopamina, ¿no? También están indicados ya para el tratamiento bipolar y tienen cierta actividad antidepresiva. La clonidina, el propanol, el verapamilo, el modafinilo y la gabapentina ya son fármacos que sirven para tratar numerosos trastornos psiquiátricos, mas no resulta necesario clasificarlos en ciertas categorías. No se preocupen por estos términos, los vamos a ver en la siguiente sesión. En la clase número 3 y 4 vamos a hablar de estos términos, de qué se trata, por qué se llaman así, por qué tienen nombres tan extraños y a veces difíciles de pronunciar, pero lo vamos a ver, no se preocupen, ¿vale? Solo que vamos ahorita paso a paso yendo, primero a entender la base, ¿no?
¿Qué es la farmacología? ¿Para qué se utiliza? Consideraciones. La psicofarmacología, ¿por qué es importante? Y ahora las consideraciones. ¿Cuál debe ser la recomendación sobre las prescripciones de psicofármacos? Porque no podemos recetar psicofármacos solo porque sí, sino hay una recomendación específica de cómo prescribirlos por parte del psiquiatra, el médico. Y bueno, es que la utilización de fármacos debe ser solamente de aquellos que estén ampliamente probados. No podemos prescribir o recetar fármacos que no estén ampliamente probados. No se debe cambiar de fármaco a menos que haya una buena razón, ¿no? Entonces, el fármaco no se debe cambiar a menos que realmente exista una buena razón y un sustento para hacer este cambio. Combinar fármacos solamente en situaciones especiales. Como yo les decía, esta polifarmacia, imaginemos a un paciente con esquizofrenia, con diabetes y con presión arterial alta. Puede existir. Y que además quiere tomar vitaminas. Puede existir, pero tenemos que tener cuidado en qué medicamentos estamos recetando. Se deben ajustar cuidadosamente las dosis. Se debe ir de menos a más, ¿no? Y estar monitoreando. Considerar el intervalo de las tomas, como ya es lo que les decía. Tenemos que considerar el intervalo de tiempo. Oye, no le puedo pedir a mi paciente que tome a lo mejor cierto fármaco o psicofármaco antes de ir al trabajo, si sé que esa persona tiene que manejar un automóvil, tengo que revisar ese punto, si pueden manejar, ¿no? Por ejemplo. También se tiene que decidir de una manera adecuada la duración del tratamiento. ¿Cuánto tiempo va a durar ese tratamiento para ese paciente? Y las recomendaciones que se le deben hacer a los pacientes para el uso de dichos medicamentos. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que se le hacen a los pacientes, hay que hablarle acerca de cuáles son los efectos iniciales probables del fármaco. ¿Por qué? Porque nuestro paciente no sabe cómo actúa un psicofármaco. Entonces nosotros tenemos que avisarle de cuáles son los probables efectos iniciales, cómo se va a sentir, qué va a desencadenar en su cuerpo. Puede que exista el retraso de la aparición de la respuesta terapéutica, ¿no? Puede ser que al principio el paciente diga, pues no sentí nada, pues es que no siento que no siento que esté mejor o que esté mejorando, pero en una parte de estas clases vamos a hablar acerca de estas interacciones y cuánto tiempo tarda. Hay que hablar de cuáles deben ser los primeros signos de mejoría, a qué se refiere, cuáles pueden ser los efectos secundarios frecuentes, cuáles pueden ser los efectos secundarios graves que el paciente debe comunicar al médico sin demora, porque hay efectos secundarios que no son considerados y que pueden tratar de un peligro para la vida del paciente. Eso también se le debe informar y las restricciones que supone tomar el medicamento, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos psicofármacos para los cuales no se debe consumir alcohol, tabaco, sustancias como drogas y todo ello se le tiene que informar al paciente. Entonces, es importante que se le haga saber que sí y que no puede consumir. También vamos a ver cómo es que actúan los psicofármacos, ¿no? Cómo actúan en el cuerpo de un paciente. Para entender cómo funcionan estos psicofármacos, hay que también hablar de cómo actúan y cuáles son los mecanismos de acción que tienen. Estos medicamentos lo que hacen es que actúan en el organismo de diferentes maneras para poder influir en la actividad mental y sobre todo en la actividad emocional. Cada clase de psicofármaco tiene un mecanismo de acción específico. Por ejemplo, los antidepresivos lo que hacen es que suelen aumentar los niveles de determinados neurotransmisores, como es la serotonina, y esta serotonina lo que hace es mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas depresivos. Los ansiolíticos, por otro lado, lo que hacen es que actúan como depresores del sistema nervioso central, disminuyen la actividad neuronal y reducen los niveles de ansiedad. Pero también están ciertos psicofármacos que se pueden utilizar para dormir, como son aquellos hipnóticos o relajantes,
Y también puede existir psicofármacos estimulantes, que lo que hacen es que proporcionan energía a la persona, a nuestro paciente. Entonces tenemos que identificar cada uno de estos, saberlos, conocerlos, identificar cuál es su mecanismo de acción, para que entonces la prescripción del psicofármaco sea con base en lo que se requiere. Por otra parte, los estabilizadores del estado de ánimo, como el litio, ayudan a regular ciertos desequilibrios químicos en el cerebro, lo que puede ser beneficioso en el tratamiento de un trastorno bipolar. Y por otra parte, los antipsicóticos son los que suelen bloquear los receptores de dopamina en el cerebro para reducir los síntomas psicóticos como ciertas alucinaciones o delirios. Es fundamental en todo momento y bajo todo caso contar con la prescripción y supervisión adecuada de los profesionales de la salud, ya que cada persona puede reaccionar de una forma completamente diferente a los psicofármacos. Además, es que estos medicamentos son herramientas para aliviar síntomas y sobre todo estabilizar la condición de la persona, pero no constituyen con una solución definitiva. Ayudan al proceso, pero no son la solución definitiva, y ahí es donde también se tiene que trabajar, en que pues no van a hacer todo el trabajo. También es terapia psicológica, alimentación adecuada. Hay ciertas cosas que el paciente debe hacer para que el tratamiento sea el más adecuado. Y bueno, pues aquí están las indicaciones de los tratamientos psicofarmacológicos, ¿no? Aquí hay ciertos grupos psicofarmacológicos como los antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, los estabilizadores del humor, los psicoestimulantes y los fármacos antidemencia. Y por ejemplo, los antidepresivos están indicados para depresión mayor o distemia, para trastornos obsesivos compulsivos, para trastornos de crisis de angustia, para fobia social o trastornos de control de impulsos. Los antipsicóticos están indicados para esquizofrenia, manía o trastornos delirantes. Los ansiolíticos para trastornos de ansiedad generalizada, los hipnóticos para el insomnio, los estabilizadores del humor para el trastorno bipolar, los psicoestimulantes para el trastorno de hiperactividad en la infancia o la narcolepsia, y los fármacos antidemencia para la demencia senil tipo Alzheimer. Entonces, este es como el primer grupo que vamos a ver. Vamos a ver en la siguiente sesión como todo este detalle. Pero aquí está este primer acercamiento de cuáles son los que se pueden utilizar, y depende muchas veces de el para qué los queremos utilizar. ¿Cuáles son los efectos de estos psicofármacos? Pues bueno, los efectos de los psicofármacos pueden ser inmediatos, pero también pueden llegar pasando un tiempo. Sin embargo, en cualquier caso, la terapia psicofarmacológica debe realizarse durante el tiempo y en la forma en que determine el profesional, que además tiene que hacer lo posible para prevenir una posible adicción a los psicofármacos, ya que desafortunadamente sí hay una adicción o puede llegar a haber una adicción a estos psicofármacos. ¿Qué ocurre si un paciente deja de tomar psicofármacos de manera brusca? Y es que si un paciente decide dejar de tomar un psicofármaco por su cuenta, puede comenzar a experimentar efectos secundarios como síndrome de abstinencia, exacerbación del trastorno, es decir, se aumentan los padecimientos o bien una recaída. Es importante, por tanto, que la interrupción de los psicofármacos se acuerde con el médico que guía al paciente hacia una reducción gradual de la dosis y después llegar a su interrupción total de los psicofármacos y el fin de la terapia. También se debe tener en cuenta que sí, los psicofármacos pueden alterar capacidades de conducir con seguridad, ¿no? Que era lo que yo les decía, no podemos recetar un psicofármaco a una persona que sabemos que va a manejar un vehículo. ¿Por qué? Porque pueden ciertos psicofármacos ocasionar problemas como somnolencia,
dificultad de concentración, mareos, disminución de los reflejos, cambios de humor o incluso alteraciones en la visión. Por este motivo es fundamental, siempre que haya una supervisión por parte de un profesional de la salud mental, que lleve a cabo y que se le indique si puede llevar a cabo cualquier actividad que pueda llegar a poner en riesgo su salud o incluso la integridad de esa persona. Se tiene que tomar en cuenta este aspecto. Y bueno, vamos a ver ahora cuáles son las ventajas, pero también cuáles pueden llegar a ser las desventajas de los psicofármacos, ¿no? Que se utilizan. Y es que entre las ventajas que tiene utilizar psicofármacos es principalmente el alivio rápido y efectivo de los síntomas de ciertos trastornos mentales, la estabilización de los desequilibrios químicos en el cerebro, ayudando y mejorando el funcionamiento general. También los psicofármacos son un complemento a otras intervenciones terapéuticas como es la terapia psicológica. Es importante que además del tratamiento psiquiátrico, el paciente lleve un tratamiento psicológico. Ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que son afectadas por ciertos trastornos mentales. Entonces, estos psicofármacos ayudan a esas personas. Otro punto, pero ya en cuanto a desventajas del uso de psicofármacos, puede haber posibles efectos secundarios no deseados, como somnolencia, disminución del líbido o incluso cambios en el apetito. También hay un riesgo a que el paciente pueda desarrollar dependencia o cierta tolerancia a los psicofármacos. Otra desventaja es que no absorban las causas subyacentes de los trastornos mentales, centrándose solamente y principalmente en el alivio de los síntomas. Es decir, no van a la causa raíz, solo quitan ciertos síntomas. Es importante que se realice una supervisión cuidadosa por parte de profesionales de la salud mental para poder ajustar la dosis y evaluar si llegan a existir efectos secundarios. Otro punto son cuáles pueden llegar a ser los efectos secundarios del uso de psicofármacos. Y es que el miedo a tener que tomar medicación psiquiátrico debido a los posibles efectos secundarios puede ser una de las razones que inhiben a las personas de iniciar una psicoterapia, ¿no? Porque todavía hay este estigma acerca de los psiquiatras. Pero acudir a un psicólogo no significa tomar psicofármacos, aunque en algunos casos pueden ser necesarios y ese psicólogo o ese neuropsicólogo o ese psiquiatra es quien va a determinar qué medicamentos tiene que utilizar. Y es que los psicofármacos sí pueden provocar ciertos efectos secundarios, ya sea a corto o a largo plazo, por lo que solo deben tomarse siempre bajo supervisión médica. Y es que la tarea de los médicos y los profesionales de la salud mental es precisamente proteger el bienestar del paciente, sopesando cuidadosamente los pros y los contras de tomar fármacos. Se debe ver si realmente es necesario que nuestro paciente tome ciertos fármacos. Y hablando ya directamente de cuáles son los efectos secundarios de ciertos psicofármacos, entre los efectos secundarios más comunes de las distintas clases de psicofármacos, de los fármacos psicoactivos, puede haber una disfunción sexual, es decir, eyaculación retardada, anorgasmia, taquicardia, sequedad de boca, estreñimiento, mareos, puede haber ansiedad, insomnio, cambios en el peso corporal, mareos, cansancio, astenia, reacciones lentas, somnolencia también, déficit de la memoria, erupciones cutáneas o incluso hipotensión arterial, es decir, baja presión arterial, ¿no? No en todos los casos se da, puede ser que en algunos casos sea de esta manera, pero pues para ello se tiene que analizar en qué casos está sucediendo y cómo es que se tiene que trabajar para que sea lo menos agresivo posible, ¿no? La menor cantidad posible
efectos secundarios. ¿Por qué? Porque si no también puede haber adicción a los psicofármacos. Y es que el abuso de los psicofármacos sí es una preocupación creciente en la actualidad, porque estos medicamentos están diseñados para tratar trastornos mentales y emocionales, pero pueden generar dependencia cuando se consumen ya de una manera prolongada o incluso sin supervisión adecuada. Muchas personas que inician un tratamiento con psicofármacos pueden verse atrapadas en un ciclo de consumo continuo, ya que experimentan una sensación de seguridad, de alivio emocional que los lleva a creer que deben depender de estas sustancias. Sin embargo, es importante que el profesional de la salud les haga ver que con el tiempo ese alivio desaparece en favor a un sentimiento de apatía y necesidad urgente para evitar el malestar de la abstinencia, ¿no? Porque se crea un círculo vicioso de me siento mal, ocupo el medicamento para sentirme bien y ahora ya me siento mal nuevamente porque no lo estoy consumiendo, cuando en realidad ese no era el punto. Y es que la adicción a los psicofármacos sí es un problema grave que requiere atención profesional y un enfoque integral para la recuperación que incluya terapia psicológica, pero además un plan un plan de desintoxicación gradual y que este sea supervisado. Y que de hecho este plan es del mismo modo que ocurre incluso con otro tipo de intervenciones en adicciones a sustancias, ¿no? Adicción a alcohol, tabaco, drogas, al igual que la adicción a los psicofármacos. Entonces, bueno, pues en conclusión de esta sesión número 2, muchos problemas de salud emocional y también salud psicológica pueden beneficiarse con un tratamiento combinado de medicación y psicoterapia. Es por ello fundamental en todo momento acudir a un profesional del bienestar psicológico, como es un psicólogo, que sea capaz de realizar un diagnóstico correcto y, si es necesario, implicar a médicos, a psiquiatras para una terapia farmacológica en función del trastorno diagnosticado. Trabajar con un psicólogo también puede ayudar a evitar la demonización de los fármacos que solo pueden verse como un yugo alrededor del cuello, ¿no? Que hay este paradigma al respecto. Y cualquier psicólogo puede despejar cualquier duda sobre las terapias combinadas con psicofármacos y dar las indicaciones adecuadas. Y en cualquier caso, es absolutamente desaconsejable tomar psicofármacos sin necesitarlos, bajo ninguna circunstancia. Ninguna persona debe tomar psicofármacos si no están recetados. Esto es importante concientizar, ¿vale? Entonces, espero que esta sesión haya sido muy interesante para ustedes. Gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos en la sesión en vivo. En las siguientes sesiones seguiremos hablando al respecto. Gracias por su tiempo y por haber llegado hasta el final de nuestra sesión número 2. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.